acaba de robar. No, please, don't do that. No, it's not food. No. Man. Don't try to fight it. I can see it through. Mejor lugar de Indonesia, pero por lejos. I wish you good fortune. And Uf, chicos, por favor. No. love is a friend. Bésame mucho. A souvenir. Bastante tranquilo y además no se paga la entrada. Eso les gusta. Come to pass like all the years. You gotta give it all you got. You gotta give it all you got. It's easy to be someone when Con este fondo de campos de arroz hermoso nos toca dejar Canggu. Vamos a seguir con nuestro road trip hacia Ubud, famosa por sus volcanes, sus cascadas. Campos de arroz justamente dicen que es espectacular, como todo lo que conocimos hasta ahora en Bali. Así que acompáñenme que vamos a continuar con este viajecito. Bueno, ya estoy caminando por las calles de Ubud. Esta principal con mucho movimiento se llama Dalan Rayat. Acá hay cafecitos, agencias de turismo, restaurantes. Y ahora vamos a agarrar la motito y vamos a ir a recorrer algunos de los lugares principales de Ubud. Así que prepárense porque se viene una linda recorrida por esta ciudad de Bali. Bueno, llegamos a nuestro primer punto de visita en Ubud. Vamos a ir al Monkey Forest Sanctuary. Seguramente si alguna vez vieron imágenes o fotos de Ubud, vieron fotos de monos. Lo que pasa es que acá hay un mono local que se llama Macaca fascicularis, es el nombre científico, o mono balinés de cola larga, al cual vamos a conocer. Hay alrededor de 800 monos que viven acá, así que vamos a pasear y conocer estos simpáticos monitos. Thank you very much. Welcome. Enjoy your visit. Thank you. Monkey? Yes. Bueno, ya estamos viendo los primeros monitos. Son chiquititos, lindos, simpáticos. Te piden que por favor no les des de comer. Te dicen que no traigas bolsas ni botellas de plástico, que las tires en la entrada, porque obviamente si ellos los agarran o se los llegan a tragar, es una muerte segura. Los vemos ahí tranquilitos. La verdad que este santuario es increíble, mirá. Acá le pusieron unas papas, unos camotes en el piso. Cada tanto se arma alguna que otra pelea entre ellos. Pero son súper amistosos. Las hembras se distinguen por tener tetas y tienen como que una barba más larga. Los hombres son más grandotes y no tienen esa barba tan grande. ¿Y yo qué? ¡Hey! ¡Oh! Bueno, me acaba de robar. No, please, don't do that. No, it's not food. No. Man. Ay, no. La funda. Thank you. Big boy. Esto está con todo, ¿eh? Estos dos se aman, es que se aman. Bueno, chicos, súper recomendado este paseo en el santuario de monos. La verdad que es increíble. Los monos son una masa. Si vienen para acá, anímense y háganlo. Y ahora continuamos con nuestro paseo por Ubud. Segunda parada en esta visita por Ubud. Estamos en el famoso Palacio Real. Este palacio se encuentra a solamente 5 minutos del Monkey Forest, así que lo pueden hacer en motito al toque. Esto es en el centro además. El palacio es muy hermoso. Dicen que hay palacios más lindos, pero en este palacio vive la familia real. Es gratuito, así que nada, vamos a dar una vuelta por acá y seguimos recorriendo Ubud. A solo 2 cuadras del Palacio Real está este templo que se llama Pura Taman Sarawati. Es un templo hinduista que se destaca porque tiene este estanque lleno de flores de loto. Miren lo que es, está buenísimo y no hay tantos turistas. Sin embargo, es súper, pero súper bonito. Este me gustó más que el Palacio Real, aviso. Bastante tranquilo y además no se paga la entrada, eso les gusta. Bueno, estoy yendo a un lugar que se llama Kampuhan Ride Walk. Me dicen que tiene un atardecer impresionante. Estoy un poquito apurado porque se me va el sol. Esto de Ubud es realmente increíble. us up like we're bespoke. Bueno, esta caminata por Kampusan arranca donde les mostré en el puente y ahora son como 30 minutos. Con el calor que hace y con el día intenso que tuve, estoy muerto, pero dicen que vale la pena. Encontramos un columpio, el famoso columpio de Indonesia, y dijimos tenemos que hacerlo, hay que hacerlo sí o sí. Rabia lo hizo primero, dice que está buenísimo, así que vamos a probar. Can we make a bet if we don't hurry up and get out? They're gonna burst right through the door. Estas son las terrazas de Tangalalang. La entrada sale 50, que son $3.50. Son bonitas, está muy bien armado, pero es súper turístico. Mira, acá vemos por ejemplo uno de los puntos, está todo para Instagram, para las fotitos románticas. Así que no es la experiencia real que yo esperaba,
pero de todas maneras es muy bonito. Lo lindo de Bali es que además de ser un paraíso obviamente, es que es un destino económico. A casi todo el mundo le parece que la comida, el alojamiento, los tours son accesibles y puedes alojarte a partir de $10 la noche en un lugar limpio, lindo, capaz que con aire acondicionado. Y también tenés alojamiento de lujo de 200, 250, 500, hasta $1.500 la noche y son realmente espectaculares. Yo por ejemplo ahora estoy en un lugar que se llama Villa Chela. Miren la vista que tengo. Esta terracita, mi habitación privada espectacular. Esto sale $250 la noche y si bien es costoso, realmente el servicio que te dan, yo creo que realmente vale la pena porque es un lugar que vas a disfrutar como nunca en tu vida. Tenés esta terraza espectacular, una piscina que no se puede creer. Vamos a probar qué tal. Bueno, y ahora vamos a conocer por dentro la habitación donde me voy a quedar esta noche. Mirá los gancitos ahí. Hermosa vila. Con esta ducha al aire libre. Una batita acá, canchera, televisión, aire acondicionado. No, lo que acabo de descubrir, mirá esta tina. Acá, como dice mi amigo Alexis, acá comemos, acá desayunamos, me quedo acá todo el tiempo. Y relájate porque es un paraíso. Les quiero recomendar este lugar para comer en Ubud, que se llama Bali Buda, que es un lugar que no es caro, que la comida es muy rica, es muy sana, orgánica y además es ecológico. Mirá, acá por ejemplo tenés los apoyabazos, son hojitas de bambú supongo. Está todo hecho de manera ecológica. Este está el plato, le pedí un wrap de falafel. Está muy bueno, sale $2. Anótenlo, Bali Buda. Estamos en el Templo del Agua, que es un lugar increíble, es un templo donde vienen los balineses hinduistas a hacer sus ofrendas, vienen con las ofrendas en la cabeza llenas de frutas y cosas que las bendicen y luego se las llevan a la casa para comerlas. Bueno, la cuestión es la siguiente, estamos haciendo la cola, hay varios chorros, cada uno tiene un significado diferente, cada uno te purifica diferente, te da algo diferente, entonces tenés que ir chorro por chorro, bañándote y dejando todas las impurezas y todas las cosas que tenés acá malas para recibir un montón de buenas. Nos sentimos purificados en este momento. Vamos a tomar un café típico de Bali que se llama Bali Kopi. Kopi es café. Salud. Y después vamos a ir a conocer la cascada. Bueno, arrancó la caminata para ir a la cascada. No vemos turistas por ningún lado y eso es muy bueno. La entrada a Huarrenren es de 15.000, es $1. Mucho, la cascada está cerca. Vamos a ver qué tal. How are you, my friend? Good. Where are you from, my friends? I'm from Argentina. Iguayán Coco. Iguayán Coco. Si acaso ese es mi nombre, Iguayán Coco. Porque soy el quinto hijo, varón, entonces soy Iguayán. ¡Llegamos! Bueno, hay algunos turistas, habrá unos 15, 20. Miren lo que es. Vamos a meternos. Dicen que rebala un montón. Vamos a ir despacito para no lastimarse. Piscinita privada, ¿qué te parece? Estamos camino a una nueva cascada y les estoy insistiendo para que a la cascada secreta le pongan mi nombre. Está increíble este lugar, no hay nadie. Increíble para lo que es Bali, que está siempre plagado de turistas. Se está poniendo un poquito profundo, me preocupa la mochila con los equipos, pero vamos a estar bien. Bueno, sí, la travesía por estos lugares escondidos que están increíbles y ahora hay una hamaca, hermano, hay una hamaca en el medio de la cascada, ¿no? ¿Qué es eso? Wow. Viva la naturaleza. Mejor lugar de Indonesia, pero por lejos. Alojamiento económico, estoy pagando 150 rupias la noche, son $10 y está bastante bien, es un hostel pero tengo una habitación privada con este patiecito, con piscina, muy lindo. El cuarto es un quilombo, pero bueno, se lo voy a mostrar para que vean de qué se trata. Habitación amplia, luminosa, con aire acondicionado, esto es fundamental chicos, ahí está, ducha. Está bastante bien y como les decía, siempre les voy a dar una opción barata y otra más cara para que vean la diferencia. Por ahí pueden combinar eso, ¿no? Un par de días van a algo bien económico y alguna que otra vez se dan el gusto de ir a uno de los lugares como les mostré, el de Villa Chela, que es alucinante. Chicos, en mi último día me mandé una de las mías.
Tenía dos opciones: ir al volcán Batún, que es muy turístico por lo que averigüé, es una de las cosas más típicas que hacen los turistas acá, ir a ver el amanecer ahí en la cima del volcán. Por lo que yo averigüé, la verdad, había mucha gente, muchos turistas, y yo la verdad que ese tipo de cosas me aburre un poco, me aburre que todo esté lleno de gente. Hablo sin haber ido, obviamente, pero elegí descartar esa opción y encontré una foto de una cascada que se llama Leke Leke, que parece espectacular, todavía no la conozco, y me hice 1 hora en moto desde Ubud, camino hermoso, hermoso, un poquito largo para hacerlo en moto, y bueno, vamos a ver de qué se trata, porque realmente, por lo que se ve, es bastante bonita. Bésame mucho. Gracias. ¿Cómo andan, muchachos? A ver qué pasa. Esto está mal. Es lo que saca acá. ¡Y no hay nadie! ¡Sí! ¡Uf! Chicos, por favor. No. Round, we fall apart, fall to the ground. I know the world goes round, round. Bueno, hemos tenido una tardecita espectacular en esta cascada, prácticamente sin turistas. Alucinante, me pegó un chapuzón. Obviamente no lo pude grabar, pero se pueden bañar acá. Es súper lindo, el agua fresquita, hace calor, así que está riquísimo. Vengan a esta cascada, si pueden, a la tarde. Ojalá tengan la suerte de encontrarlas sin turistas como yo. Gente, este video que acaban de ver es parte de una serie de videos que se vienen en Indonesia. Es un viaje que yo hice en octubre de 2019 y fue un sueño cumplido porque realmente tenía muchas ganas de conocer y el lugar realmente vale la pena. Si están pensando en visitar de verdad, anoten todos los lugares que recomendé porque les prometo que valen la pena. Y si les queda alguna duda, vayan a la cajita de comentarios y ahí voy a tratar de responderles apenas pueda. No olviden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita y de compartirlo con todos sus amigos. Se agradece de corazón. Así estos videos llegan a cada vez más gente. Nos vemos el próximo domingo con más videos. I want you to know